Educación, ¿en qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Esta triple pregunta da título a la campaña de la Juventud Obrera Cristiana que, bueno, que ya está preparando, que ya está en marcha para este curso 2012-2013. Tenemos con nosotros a María Isabel Herrera. María Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Miguelo Salazar. Miguelo, buenas tardes, bienvenidos a Córdoba TV. María Isabel es presidenta de la JOC en Córdoba y Miguelo presidente a nivel andaluz, ¿no? Sí. Tenéis trabajo, ¿no?, por delante, ¿no? Presentamos esta iniciativa, esta campaña, una campaña que viene incluso con su tema musical y su videoclip correspondiente, ¿no? Sí. Es la primera vez que hemos tenido esa idea. Normalmente es una campaña que trabajamos mucho primero al interior y luego también al exterior, y hemos pensado pues que con las novedades, con las nuevas tecnologías, vimos la oportunidad pues, de hacer un videoclip así muy sencillo, ¿no?, pero con buenos gráficos y con buenos contenidos, así que estamos haciendo bastante difusión con la campaña, un buen instrumento. Parte un poco del mensaje de lo que lleva la campaña, además un chavalillo que está emergiendo, que también tiene ese punto reivindicativo, entonces pues la verdad que tuvimos la suerte de que se ofreció y bueno, pues ha salido muy bien. Además ha sido visitada en poco tiempo, tenía unas 4.000 visitas y también la han retituado pues, diputados de Congreso como Alberto Garzón, lo retituó en su Twitter y se vieron enterados, ¿no? Una llamada a la población que denuncia un futuro sin presente, un presente que te priva. Estos son los versos de esta canción, y recuerda que el futuro está en nuestras manos, ¿no? Bueno, más que necesario, y sobre todo en el momento que estamos viviendo ahora mismo y bueno, apenas 2 semanas después de esa semana de movilizaciones en el ámbito estudiantil, ¿no? La verdad que en los tiempos que corre y ante la ley nueva del anteproyecto de ley, que es la 7ª reforma educativa que hay, pues se está viendo que no cubre las necesidades en sí de la educación, ¿no? Que se está viendo cómo se está creando una diferencia entre clases sociales, ¿no? Y sobre todo los recortes está produciendo que en la enseñanza, que eso a la larga en el futuro en la educación pues se prive a una serie de personas, sobre todo a la gente más humilde, ¿no? A gente, como nosotros decimos, la clase obrera, ¿no? Que hoy en día por la mejor esa clase obrera no existe como de tal de fábrica, pero sigue existiendo, ¿no? Que nos tiene un poco olvidada la conciencia de clase, ¿no? Los barrios humildes pues se va a ver privatizado un poco más su enseñanza, que es la transformación en el futuro de esa sociedad, ¿no? Ahí repercute. Y sobre todo también porque el recorte en derechos, como es la educación, también te hace un recorte en la libertad tuya propia de actuación, ¿no? Entonces, la campaña precisamente va enfocada a eso, ¿no? La canción le dice: el futuro está en tus manos. Entonces, que aunque parece que nos están quitando esa libertad, siempre queremos dar esa alternativa que bueno, tú siempre tienes tu capacidad de poder hacer, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que la Juventud Obrera Cristiana, que lleva pues más de 80 años, ¿verdad?, instaurada en España, decíamos en el sumario, que nacía en Bélgica allá por el año 25, nada menos, por supuesto tiene una dimensión internacional, nacía en el seno de Acción Católica y siempre ha reivindicado, ¿no?, esta iniciativa por y para jóvenes ligada profundamente al espíritu del trabajador, ¿no? Sí. Y claro, se veía que un poco esa necesidad del mundo obrero, ¿no? La destructuración y la precariedad que en aquella época vivían, y se optó por eso, ¿no? Por trabajar con el mundo obrero, con darle recursos, por el empoderamiento propio del pueblo, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, está remontado hace muchos años, pero si nos ponemos a la realidad actual, realmente no es tan diferente, ¿no? Y el oprimido sigue estando oprimido y el rico sigue estando
muy lejos de donde estamos nosotros, ¿no? Es decir, que tiene total vigencia, ¿no? Aquello que decía Joseph Cardin, sacerdote, hijo además de obrero, fundador de la JOC, ¿verdad? Sigue teniendo total actualidad, pero es interesante que conozcamos pues casi un siglo, ¿no? de trayectoria de esta institución, porque ha pasado por muchísimos avatares, ¿no? Es una completa superviviente. En el año 82 sí vivía un proceso, digamos, positivo de ascenso, pero ha tenido que lidiar pues con los grandes conflictos mundiales, ¿no? Bueno, incluso, por supuesto, con la transición, por ejemplo, ¿no? Claro. La verdad que se ha mantenido siempre hasta en la realidad, siempre ha tenido unos mecanismos de transformación y de hacer protagonistas a los jóvenes, ¿no? Yo creo que esa ha sido la gran valía que ha tenido. Y hoy, en los tiempos que estamos, pues igual que cualquier asociación o cualquier movimiento, pues sufre a lo mejor que no haya tantos militantes como podría haber habido hace 10 años, ¿no? Pero, bueno, creo que todo movimiento asociativo, el sistema, la sociedad ha sabido anular eso y pues estamos en un momento de que somos más individuales, menos pensar en las demás personas, en estar en colectivo, trabajar por los demás. Eso la sociedad en sí se ha visto, ¿no? Que esos valores de individualismo pues ha escalado. Y algo muy importante también que siempre tenemos muy presente es que la realidad cambia, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que cambiar con la realidad. Y nunca actuamos sin hacer un estudio de la realidad nuestra más cercana, ¿no? Porque siempre que intentamos plantearnos algún medio, alguna actividad, alguna campaña, siempre tiene un trabajo previo, pues para que responda realmente a la necesidad de los jóvenes, ¿no? Hablábamos antes de esa consolidación a principios de los 80, señalada pues gracias al Libro Rojo o a esa identidad de la JOC, y sin embargo en estos tiempos que corren, ¿verdad?, se habla de una desafección, ¿no?, entre la juventud, la Iglesia, que puede repercutir negativamente en la labor que vosotros hacéis, ¿no?, y la institución a la que representáis, ¿no? La realidad es que sí, y siempre nosotros nos situamos un poco, lo como tú dices, estamos ahí en mitad entre algo positivo como algo negativo. La realidad es que nosotros somos parte de la Iglesia, ¿no? Y, claro. Y yo soy de las personas que piensa que si tú quieres cambiar algo tienes que hacerlo desde dentro y con el ejemplo, ¿no? Y siendo coherente pues en tu vida y con las personas que tienes a tu alrededor. Nosotros como cristianos siempre tenemos nuestra figura referente, que es Jesús, ¿no? Y así lo tenemos siempre presente en el colectivo, cada vez que leemos algún texto, ¿no? Siempre tenemos presente, sobre todo por lo que te he dicho, ¿no? Que lo que hace mucho tiempo que pasó, realmente tú lees cualquier texto y lo puedes llevar con mucha facilidad a la vida tuya propia, ¿no? Y a tu vida en el trabajo, a tu vida en la escuela, a tu vida con tus compañeros. Entonces, realmente la teoría se hace muy sencilla cuando se hace práctica, ¿no? Y como es algo que sentimos con mucha... La fe es algo que, bueno, en nuestro caso es algo muy... Es importante, algo que... Claro. Y como la vivimos con mucha normalidad, no, pues... Lo hacemos así, el compartirlo y Sobre todo la fe a esa vida, a ese otro mundo posible, ¿no? Muchas veces, pues, a ese mundo que sea más solidario, más está entre todos al servicio de la persona. Entonces, para nosotros son valores que se rigen a través de la fe cristiana, pues los llevamos, ¿no? Luego es verdad que la Iglesia no está valorada muy bien, ¿no? Pero también porque se remarca una serie de cosas y porque verdaderamente está como con la sociedad, ¿no? Es como la democracia es el poder del pueblo, ¿no? Pero verdaderamente después no reside en el pueblo, reside en los gobernantes. Por lo mismo le pasa a la fe cristiana, ¿no? Hay una jerarquía que también, pues a veces no da del todo ese mensaje que se da en los evangelios o ellos mismos, la doctrina social no se recalca o no se ve, ¿no? Porque también a veces se hace, pero más invisibilizado, ¿no? Y bueno, vosotros sois una buena prueba de esa vinculación con el presente, con el pueblo, y para empezar, pues os aliáis, ¿no?, en ese decálogo y en esas 50 medidas de Córdoba Solidaria, ¿no? Todos, cada uno con su fe, con su creencia, con su perspectiva, pero unidos por un objetivo común, ¿no? Eso es lo más positivo que
que intentamos siempre nosotros hacer, es decir, nunca trabajamos solos, intentamos siempre reforzar el tejido asociativo que pueda haber aquí en Córdoba, ¿no? Y como puede ser Córdoba Solidaria, el Consejo de la Juventud, diferentes plataformas con las que estuvimos trabajando de cara a la huelga que hubo recientemente, ¿no? Y bueno, las medidas de Córdoba Solidaria perfectamente encajan con los valores y con el trabajo que vamos realizando cada día. Por ejemplo, como el derecho a la vivienda, ¿no? Hay una parte de la vivienda, nosotros ya trabajamos una campaña sobre derecho a techo hace 5 años. La educación en valores, creemos que es importantísimo que se trabaje en los barrios, que se esté, no solamente ya la educación es solamente en la institución formal, sino la no formal, ¿no? Córdoba Solidaria en sí, todos los colectivos damos la diversidad del trabajo en los barrios, que es súper importante. Claro. Y que también la educación en el ocio, ¿no? En la alternativa a otras cosas, al consumo, sobre todo para que el desarrollo de la persona sea más digno, ¿no? Y que tengamos una vida más digna para vivir y que tengamos, no en la precariedad o que no haya nada, ¿no? Que no sea solamente la economía, sino que el fundamento, yo creo que de esas 50 medidas también es que el futuro sea construido entre todos, ¿no? Y en la diversidad, que es lo bonito también, ¿no? Trabajáis en torno a 3 ejes. Por un lado, las campañas como esta, de la que hablamos hoy, que ahora hablaremos con más detenimiento, también aquella europea, ¿verdad?, Dignity, teníamos por ahí. También, por supuestísimo, otro punto sería el ámbito formativo, pero no olvidamos esa revisión de vida, o lo que es lo mismo, ver, juzgar, actuar, que además está pues íntimamente ligada con el propio desarrollo, ¿no?, de esta campaña de educación, ¿no? Sí. Ahora estamos en la etapa del ver, estamos analizando, ¿sí? Nosotros podemos tener nuestra opinión de la educación, que básicamente somos jóvenes, de clase obrera, humildes también, pero también queremos, eso nos pone a salir en acción y a estar en la calle, ¿no? Y ver lo que verdaderamente los jóvenes creen, ¿no? Y jóvenes no solamente de la edad de 25 para arriba, sino de 14 a 35, que muchas veces los de 14 a 20 no tienen mucha opinión, ¿no? Lo que tú dices de la revisión de vida obrera es una herramienta que nosotros tenemos pues un poco para tomar conciencia, porque los ritmos de vida son muy rápidos, ¿no? Y si tú no te paras, tú te sientas y tienes tu momento personal de qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo, entonces simplemente una herramienta que tiene como, bueno, tiene 3 pasos. Primero es un ver, en el cual pues tú intentas hacer como una valoración, un diagnóstico de... Normalmente siempre va a centrar en algún tema, ¿no?, para focalizarlo y centrarlo en algo más concreto. Y atendemos un poco a las causas, a las consecuencias de por qué esto está ocurriendo. Luego tiene la etapa del juzgar, que es de qué manera yo me posiciono, otros se posicionan, ¿no? Estaríamos entrando en este mes, ¿no?, en esta etapa. Ahora vamos a entrar en la siguiente, ¿no? Pues otros que cómo abarcan este tema, qué tenemos en común, qué podemos proponer, ¿no? Y por último ya, cuando ya se hace ese proceso, el actuar, que es lo que corresponde con el compromiso, ¿no? Que se intenta nuevamente, personalmente te puedes proponer algo también, pero lo importante es eso, hacerlo en colectivo. Y hacia el exterior, siempre el actuar intenta pues precisamente eso, la transformación hacia afuera, con otros. Y que tendría lugar aproximadamente para el inicio de verano, ¿no? Para el mes de junio sería el final del curso, ¿no? Normalmente también la campaña, o la revisión, claro, tiene una metodología, la campaña te pone en acción, ¿no? Te crea inquietudes. Esa inquietud, aunque termine en este año, eso sí ya se queda en nosotros y la gente de nuestro alrededor. Entonces después seguiremos pues trabajando en ello, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace 5 años trabajamos el derecho a techo, pero seguimos luchando que el derecho a la vivienda, ¿no?, artículo 47 de la Constitución, pues seguimos con esa inquietud y trabajar y seguir, ¿no? Es como crear inquietudes y cómo ponerte en movimiento para transformar, ¿no? Sí, porque primero observamos si finalmente adquirimos un compromiso, ¿no?, después de ver y de analizar la realidad, ¿no? Es que es inevitable. Tú ante una injusticia que tú ves en tu vida o en las personas que tienes a tu alrededor, no hacer nada para mí no es de persona, así que no... Y bueno, es normal. Hablábamos de la campaña, nos encontraremos el material, las diferentes publicaciones, no solo de este curso, ¿verdad?, sino ya de hace unos años referidas al ámbito de la educación, pero también tenemos ya encima el Día de Andalucía, ¿no?, la semana que viene. ¿Qué ha pensado la JOC para esta jornada tan especial?
Pues celebramos en sí el Día de Andalucía, montando una pequeña fiesta, Sí. también que es reivindicativa, no solamente se queda en el jolgorio, sino a través del jolgorio pues intentar llevar el mensaje, ¿no? Sí. Ahora yo creo que la lucha y también que no se nos olvide, perdón, el nivel histórico de que viene esta lucha, ¿no? Que nació en 1980, ¿no? En el 4 de diciembre, cuando el pueblo andaluz luchó por la autonomía. Y bueno, pues nosotros lo reflejamos en el 28F, el día del referéndum, que todas las provincias votaron. Y después no olvidar esas raíces que tenemos, ¿no? De clase, de lucha, de buscar la igualdad entre todos, ¿no? Entonces montaremos una fiestecilla en Nanruí, donde pues expresaremos ahora nuestro sentido de lucha, que es la campaña, la educación, ¿no? Reivindicar que la educación es súper importante para el desarrollo de la sociedad. Y pues tendremos a lo mejor, estamos contactando con algunos grupetes, tendremos nuestro barrio también un medio de autofinanciación, ¿no? Porque también pues, y también pues de cara al barrio, ¿no? De los colectivos del barrio que también puedan poner su stand o quien sea, ¿no? La verdad es que es un momento, aparte de tradicional e histórico, ¿no? Porque muchos años lo hemos hecho en la Plaza Las Cañas, allí en el centro, pero bueno, también hemos cambiado porque siempre hablamos de que hay que llevar las cosas lo más cercanas a los barrios, ¿no? Entonces estamos probando, una vez probado en el Naranjo, otra vez hemos probado aquí, ya se ha planteado el año que viene hacer las margaritas. Y sobre todo eso, porque el barrio también participa mucho, ¿no? La asociación de vecinos, los grupos de la parroquia, el 15M de allí de la Asamblea Norte siempre participa y tiene su stand, ¿no? Muchas personas voluntarias trabajando para hacer el perol, ¿no? Y los grupos siempre vienen de forma voluntaria y gratuita. Bueno, pues esa actividad tendrá lugar la semana que viene, ¿verdad? Que tenemos ese 28F encima, pues ahora os dedicáis a ella en paralelo, ¿no? Con el trabajo de esta campaña, que está clarísimo que es toda una carrera de fondo, ¿no? Porque aunque ahora está copando los titulares a nivel nacional y tal con la Ley Wert, pero llevamos años ya, ¿no? Buscando ese sistema educativo que obligue a que no llegue un gobierno y lo cambie, y lo cambie, y lo cambie, ¿no? Cuando además no parece que terminemos nunca de llegar a buen puerto, ¿no? Hombre, es que según la ideología predominante o quien esté gobernando, marca o define la educación. Entonces, no creemos que sea eso, ¿no? Estaba Francesco Tonucci que decía que la reforma debería ser verdaderamente de los que trabajan en ello, ¿no? De ese sistema de profesores. Si vemos en esta ley, se ve que también entra los grandes empresarios de enseñanza que también quieren coger tajada de aquí, ¿no? Vemos que el sistema también, entre esta crisis, pues, mete mella en los pilares, ¿no? En la alimentación, que llevan años ya intentando privatizar agua y todo lo demás, en la sanidad, como estamos viendo en Madrid, en todo este caso, y ahora en la educación, que ven que son ejes fundamentales de las sociedades a la cual pues, pueden manipular y pueden tener a la gente cogida y pueden también desarrollar a la persona. Pero la verdad que lo peor es los valores que se ponen, ¿no? Porque en el anteproyecto pone que es para competitividad económica, ¿no? Cuando la educación, que tiene que ver con la economía del país, ¿no? No se ve que la vocación de la persona. ¿Por qué competitividad y no cooperación? ¿Por qué no buscar la vocación? Hay una serie de cosas que se ven que intentan mercantilizar la educación. Y cada uno, pues, como tú has dicho, 7 reformas por los gobiernos que han estado y por los intereses que hay detrás, ¿no? Entonces, triste, verdaderamente. Y por eso esta campaña se define como acción en la masa, acción transformadora, liberadora, educativa y, por supuesto, evangelizadora. Y os pregunto, ¿son lo suficientemente protagonistas los jóvenes del tiempo que están viviendo en esta coyuntura? Hablo en general, sí. No de los chavales con los que nosotros... No, en general. En general, normalmente cuesta salir de la comodidad habitual, ¿no? que tenemos, ¿no? Y hasta que algo no nos toca, pues no reaccionamos, ¿no? Yo si doy gracias a la crisis y a todo lo que está pasando, es por los grandes movimientos y porque la gente está saliendo a decir no.
Y eso es bastante importante, ¿no? Si es cierto que a veces podemos ver que no queda muy claro el mensaje, no queda muy clara la forma en la que se está realizando la reivindicación, pero la cuestión es que hay sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Y cada vez me sorprendía en las últimas jornadas, cada vez más jóvenes, más de instituto, más de eso, ¿no? Porque parece ser que estas leyes afectan a los cargos a los estudios más altos, como puede ser de universidad, ¿no? Pero a mí me llenaba de esperanza ver gente cada vez más joven concienciada, ¿no? Entonces, pues, yo sí creo que cada vez se están sintiendo más en ellos la situación que hay, ¿no? Además ha habido un revulsivo como el 15M, ¿no? Que ese el protagonismo lo llevan muchos jóvenes. Había una frase que decía, dormíamos, pero despertamos, ¿no? Estamos despertando ahora hacia eso, ¿no? Y también porque nos vendió el falso el estado de bienestar. ¿Bienestar a costa de qué? De que otros países estén sufriendo, ¿no? Y que estén muriendo cada día. Entonces, estamos viendo que ese estado de bienestar no vamos a volver tampoco, pero sí que estamos despertando ante la injusticia y cómo están cogiendo y mercantilizando todo. Yo creo que verdaderamente cada vez los jóvenes somos más conscientes de la realidad y por ello nos ponemos más en movimiento y se están viendo las luchas en la calle, ¿no? De la huelga de estudiantes de 3 días que había aquí en Córdoba y a nivel andaluz y a nivel nacional y cómo se están moviendo poco a poco más y despertando, ¿no? Y además esas vinculaciones norte-sur, pues la JOC tiene una percepción, ¿verdad?, muy cercana, teniendo en cuenta el ámbito mundial que controla, digamos, que cubre. Es momento, ¿no? También decíais vosotros, educación, ¿en qué? Ya hemos respondido a eso, también ¿para qué?, ¿verdad? Y ¿para quién?, ¿no? Pensamos en colectivos que están más en riesgo de exclusión, ¿no? Es que claro, cuando un recurso que debe ser un derecho por el hecho de ser persona, ¿no? Como hemos estado hablando antes de otro tipo de derechos, eso no tiene precio. Y lo que no es posible es que se cree un techo de cristal en el cual arriba quedan los que van a tener acceso a pagar esas matrículas. A mí me quedaba alucinada de una asignatura en tercera o cuarta matrícula, tercera o cuarta vez que te matriculas de ella, 700 y 800 euros, que es joven, normal, no estamos hablando ya ni de colectivos o zonas vulneradas. Cualquier joven, yo o él, no tendría posibilidad de tener acceso a estudiar. Y sobre todo, creemos que para todo el mundo, la educación tiene que ser pública y para todo el mundo, da igual de dónde venga, de qué destino, de su desarrollo del país, ¿no? Veíamos Salvado hace poco en Finlandia como la inversión y donde mayor el Estado apostaba era en la educación, porque eso transformaba la sociedad, ¿no? Entonces... Y también apostamos por una educación que se adapte a la persona, es decir, no la persona se tiene que adaptar a la ideología del que esté en ese momento arriba en el gobierno, no se tiene que adaptar a las necesidades económicas que el país necesite, o su formación tiene que ir influenciada por el tipo de trabajo o el sector que en ese momento, ¿por qué? ¿Y dónde queda lo vocacional de la persona, no? Bueno, pues de estas y muchísimas otras ideas, reflexiones, ¿verdad? Se va a hablar en estos meses y a final de curso tendremos ya esas conclusiones. Tenemos que decir que dentro del material, de las publicaciones de la JOC, tenemos incluso pues un soporte muy ilustrativo, películas, ¿verdad?, propuestas para ver films que nos pueden llevar, ¿no?, invitar a esa reflexión, como por ejemplo Profesor Lazar, ¿verdad?, Hoy empieza todo, incluso clásicos, ¿no?, como el Club de los Poetas Muertos, nos pueden ayudar en este camino, y nos hemos quedado ya sin tiempo, pero como este trabajo, como decimos, está en pleno desarrollo, yo os invito a que vengáis cuando vosotros queráis y lo consideréis oportuno, y sigamos hablando de educación, de un tema que, bueno, por desgracia está tan sumamente en boga, ¿no? Pues claro, volveremos cuando tengamos nuevas
cositas. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y bueno, como ya hemos comentado antes de comenzar la entrevista, nos vamos a despedir con el videoclip. No sé si queréis hacer una pequeña presentación porque han sido muchísimos, ¿verdad?, los militantes de la Juventud Obrera Cristiana que han participado, ¿no?, en este proyecto. Sí, y sobre todo el chavalillo este de emergente que está ahí ahora saliendo, que es Pedro Pastor Guerra, hijo de Luis Pastor, cantautor reivindicativo y sobrino de Pedro Guerra, ¿no? Y este chaval Casi que está nada, ¿no? Lo lleva en el ADN, ¿no? Lo lleva, ya es de familia y su madre también cantante, y se ofreció gratuitamente y nos dijo, aquí estamos para lo que sea y estamos para colaborar. Y más en la educación, que también me repercute, ¿no? Entonces, pues una suerte poder contar con personas así y luego pues el vídeo entre todos, pues crearlo, eso crea, pues... Fue divertido hacerlo, muy divertido. fue divertido. Pues vamos a ver el resultado, que es magnífico, yo he podido verlo en internet, así que ahora nos vamos a quedar con ese temazo, Educación, ¿en qué, pa' qué y pa' quién? Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado, prometían, esta es la única vía. Y murió con 2 carreras y sin comida. Un futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Un futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Levántate, sal a la calle, el futuro está en nuestras manos. Aún nos quedan 7 vidas por delante, que no te engañen, hermano. Alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva. Ajustaron más las tuercas, sus medidas nos llevan a una calle sin salida. No queremos más recortes en la pública, ni educación que mercantiliza al obrero, al paro, al inmigrante, al que más la necesita. Levántate, que no te engañen, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Organízate y échale un cable al que veas que aún sin nada tiene ganas de reivindicarse. Abre los ojos, que no te engañen. Abre los ojos, que no te engañen. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. 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 Sin distinciones sexuales, sin distinciones raciales. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Que somos personas, no animales. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Nativa y extranjera, la misma clase obrera. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Para todo el que la quiera. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Da igual de qué clase no venga. Educación en qué, pa' qué, pa' qué.
Esta no hay quien la comprenda. Por y para el pueblo. Pública, de calidad, por favor. Educación en el